pues el tema de hoy, gestión integral de piezas quirúrgicas para estudio histopatológico. ¿Sí? Muy importante el tema para la enfermera quirúrgica, para la enfermera circulante, sobre todo para nuestro paciente, para todo el equipo, en específico es para un buen diagnóstico también, ¿verdad? De nuestro paciente. Hay que saber conservarlas, hay que saber gestionarlas. Nuestro ponente, enfermero especialista quirúrgico, Bernardo Rodríguez Martínez. Ya les había mencionado, presidente del Colegio de Enfermeras Quirúrgicas de Ciudad de México y área metropolitana. Profesor invitado del Diplomado de Enfermería Perioperatoria y Seguridad del Paciente Quirúrgico por AESCULA. ¿Sí? Y está certificado en competencias de enfermería quirúrgica por el Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería. Certifíquense, ¿eh? Bien vale la pena. Hay que ser, miren, aquí tenemos las nuestras. Ay, aquí está. Esta es la de certificación, esta es la de AMS. A ver, para el otro te la pones también, Bernardo. Nos han dicho siempre, lúzcanla, póngansela, que son certificados. Certificado en competencias de enfermería quirúrgica, presidente del Colegio de Enfermería Quirúrgica, delegado regional zona centro de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Él se encarga de apoyarnos en la difusión de la federación. Y está adscrito al servicio de quirófano central del Hospital General Dr. Enrique Cabrera de Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Bienestar. IMSS Bienestar. Es un placer, estimado Bernardo, colega, compañero, que nos acompañes y que nos aclares muchas inquietudes de la gestión ante las piezas quirúrgicas, de las piezas quirúrgicas para estudio histopatológico. Bienvenido, es un placer que estés con nosotros. Te Muchas gracias, esperábamos maestra. desde hace mucho Buenas tiempo. noches a todos. Bienvenidas. Cada segundo y cada acción cuentan. Sin embargo, una de las tareas más importantes muchas veces recibir correcto de las quirúrgicas. No se trata solo de enviarlas al laboratorio o al servicio de patología. Se deben de garantizar que cada muestra conserve su identidad, integridad y el valor diagnóstico. Porque detrás de cada frasco con formol hay una persona esperando respuestas, resultados que muchas veces no son nada agradables. Nuestro trabajo no termina cuando finaliza la cirugía, continúa cuando aseguramos que esa pieza llegue en las condiciones adecuadas al patólogo. Ese compromiso es parte de lo que define la excelencia de la práctica de la enfermería química. Muchísimas gracias, Lupita, por la invitación a la federación en especial. Me voy a permitir compartir pantalla y de igual forma, pues agradezco a todos los colegas el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a este webinar y según yo ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me pueden decir si es correcto? Sí, sí estás compartiendo, te escuchas bien. Ahorita hubo un momento en el que se perdió un poquito, pero ya se escucha bien. Ya la ampliaste. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, yo creo que voy a apagar la cámara, maestra. Puede ser un tema de internet para que no haya Sí, problemas de claro, audio. claro, claro. Mm, ¿Será que? Ah, ya lo veo. Perfecto. Pues vamos a dar inicio a esta plática que me dieron el día de hoy. Em, Comentarles que la agenda que he trazado para el día de hoy, pues es el objetivo de una gestión adecuada, una pequeña introducción, el marco jurídico aplicable para nuestro país México, algunas definiciones que creo que son importantes que conozcamos, el manejo adecuado sobre las piezas de histopatología, cuáles son los errores más frecuentes y algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes que desarrollé al término de la presentación. El objetivo de esta gestión, pues, es favorecer la calidad, oportunidad y certeza de los resultados de los estudios histopatológicos y citológicos de la persona de cuidado, es decir, de nuestro paciente. Siempre estamos por nuestro paciente. Entonces, eso lo debemos de tener bien claro y bien enfocados hacia dónde vamos y quién es nuestro objetivo principal.
Debemos de saber que el manejo de las muestras biológicas antes de que lleguen al destino para ser analizado es concebida como una fase preanalítica del proceso. En esta etapa se cometen la mayoría de los errores, debido a que participan profesionales de otra formación académicas. No sé en qué hospitales les ha tocado decir que esa es tarea del R menos, esa es tarea de enfermería, a eso le toca a la jefe, eso le toca a la supervisora, eso le toca al MIP. Entonces, hay muchos involucrados en este proceso, por lo cual, pues hay mayor causa de errores, ¿no? Los errores pueden ser como pérdida de piezas, las piezas que nunca llegaron al destino desde que lo sacaron en quirófano, se salió de la sala 2, pero no vemos quién se la quedó, quién la registró, si sí se guardó, incluso si sí se fijó o se colocó en un frasco, ¿no? Todos esos son errores que parecieran ser muy ilógicos, pero que llegan a pasar, ¿no? También por una inadecuada preparación o conservación, error en la fecha, en la toma de la muestra, etc., etc. Eh, en distintas áreas del hospital también se realizan procedimientos en los que se obtienen diversos tipos de muestras, pero la mayor parte sucede en el área quirúrgica. Dentro del marco jurídico que tenemos aquí en México, pues es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que en su artículo 42 nos habla de la responsabilidad del manejo y disposición final de residuos peligrosos, que corresponde a quien los genera. Eso es lo que nos marca este artículo 42. Y para decir quién los genera, pues en teoría, pues es el cirujano. Pero recuerden que todos somos un equipo dentro del área quirúrgica dentro de la sala, y cada quien es corresponsable de una parte de ese proceso en el cual pues debe estar estipulado en cada institución. También nos los marca la norma oficial mexicana en el 004 del expediente clínico, la norma 037 de la Secretaría de Salud para la organización y funcionamiento de los laboratorios de anatomía patológica, la norma oficial mexicana 052, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Y por último, pues la norma 087, que nos habla de la protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológico, infecciosos, clasificación y manejo. Bien, algunas definiciones que me gustaría compartir con ustedes para tener a lo mejor un poco más claro lo que vamos más adelante son estas. Biopsia es un fragmento de tejido obtenido de un organismo vivo, producto de un procedimiento para un estudio con fines de diagnóstico. Improntas son preparaciones citológicas obtenidas al tocar o presionar suavemente un tejido recién obtenido contra un portaobjetos para evaluar características celulares de manera rápida, generalmente durante procedimientos quirúrgicos o para la valoración inmediata de biopsias. Esto es para un diagnóstico intraoperatorio, para confirmar la celularidad en biopsias de aguja, y también puede ser el primer acercamiento morfológico cuando el tejido es escaso. Tenemos que espécimen es órgano o tejido procedente u obtenido de un organismo vivo destinado a examen macroscópico y microscópico. Especímenes citológicos, pues es una muestra constituida por células depositadas sobre una laminilla o suspendidas en un líquido corporal. La pieza quirúrgica es una porción de tejido u órgano que incluye toda la lesión obtenida de un individuo vivo para su estudio anatomopatológico, cuyo objetivo fundamental es elaborar un diagnóstico histopatológico de una enfermedad al cual no se ha podido llegar por medios clínicos habituales, o también se requiere confirmación o clasificación. Muchas veces se preguntan algunos estudiantes, pero ¿por qué vamos a mandar el apéndice si sabemos que es apéndice? Pues para confirmación. Muchas veces las alpinges, cuando se hace oclusión tubárica bilateral o salpingectomía, se manda también a estudio histopatológico, no para otra cosa, sino para confirmar que sí le hicieron, porque pues la recanalización de las tubas es una probabilidad,
y al menos es un respaldo para saber que sí realizaron el procedimiento, simplemente que la naturaleza siguió su curso. La consulta transoperatoria tenemos que es un estudio morfológico de una muestra realizado durante el tiempo quirúrgico para orientar la conducta a seguir por el cirujano. Son diagnósticos preliminares en un tiempo no mayor a 20 minutos posteriores a la recepción, el cual deberá comunicar de manera inmediata a la o al cirujano responsable. Muchas veces cuando programan este tipo de estudios transoperatorios, los famosos ETOs, ya debe de haber una coordinación con patología para que esté atento, porque los minutos, ustedes recuerdan que los minutos muertos en cirugía son fatales. Entonces debemos de tener todo bien coordinado para que este tiempo no exceda a 20 minutos posteriores, porque en 20 minutos se hacen muchas cosas y pues como decimos en quirófano, no, que la anestesia no son vitaminas. Entonces eso también influye para acortar el tiempo en que se lleve a cabo esta consulta transoperatoria. Fijar, pues, es la acción de conservar la estructura de los tejidos y a las células por medio de sustancias químicas. No es ponlo en el frasquito, no es échale formol, es fijar la pieza de estudio anatomopatológico. ¿Y por qué es la importancia de la fijación? Que busca interrumpir los procesos de degradación tras la muerte celular. Al La debe darse con prontitud. El proceso de autor se inicia inmediatamente con un tejido retirado del organismo, con la muerte celular y daño. Algunas bibliografías no mayor a 30 minutos. eh, en más rápido sea, es mucho mejor. Ahora bien, ¿qué tipo de muestras podemos mandar a patología? Pues están las biopsias, los especímenes quirúrgicos y los especímenes de autopsia, que eso pues será punto para otro tema. Ahorita nos vamos a enfocar en biopsias y en los especímenes quirúrgicos. Dentro también de unos estudios e improntas. Ahora bien, la fijación, como ya lo habíamos comentado, es un punto de proceso. Entre mejor llevemos a cabo, entre más rápido la llevemos a cabo, va a ser mucho mejor para el patólogo que va a realizar el estudio. Una fijación adecuada en tiempo y forma va a permitir una preservación morfológica, una antigenicidad preservada que no es que se encuentre dentro de aplicaciones. Les Sí. ofrezco una disculpa por la conexión de internet. En Ahí ya te ocasiones escuchas esto mucho queda mejor. fuera Sí. de nuestras manos. Bueno, les comentaba yo que una de las fijaciones más adecuadas, pues es el formol buferizado, y esto para realizar o para hacer 1 litro tenemos que tener 100 mililitros de formol al 40%, 900 mililitros de agua bidestilada, 6.5 gramos de fosfato de sodio dibásico anhidro y 4 gramos de fosfato de sodio monobásico monohidratado. Esto parece ser como que complicado, pero afortunadamente en todos nuestros hospitales ya nos los dan al 10% listo para utilizarse. En algunos hospitales privados incluso ya tienen los depósitos o los frascos en donde ya tenemos el formol y no hay mayor problema. Afortunadamente esto pues pasa a ser parte de el laboratorio del hospital y ya nos los dan listo para ser utilizado. Bien, ¿por qué decimos que este fijador, este formol es top, dirían los chavos de ahora, y es uno de los mejores? Pues porque preserva la morfología de los organelos, es decir, de la estructura celular, requiere un periodo de fijación relativamente corto, este va penetrando los tejidos a una relación de 1 milímetro por hora. También nos sirve este formol porque almacena tejidos a largo plazo y penetra de forma rápida y homogénea, como ya lo habíamos mencionado. Esto sin producir un endurecimiento excesivo del tejido.
También nos da un detalle nuclear y citoplasmático muy adecuado. Esto también nos los agradece pues el laboratorio de patología, ¿no? Y por último, pues conserva adecuadamente la antigenicidad del tejido, permite la realización de estudios complementarios, inmunohistoquímica, con unos magníficos resultados. Otro fijador que tenemos es el alcohol al 50% y el alcohol al 95%. Cuando ocupamos este tipo de fijaciones para laminillas, se recomienda que se ocupe un gotero y cuando no tenemos formol, pues se recomienda que sea pues alcohol, este tipo de alcohol para fijar nuestras piezas, pero relativamente pues sale más caro. Entonces, por lo regular, siempre vamos a contar con formol. Otra solución fijadora es la solución de Boeing y pues se forma con formalina, que es formol del 37 al 40%, ácido príquico, solución acuosa saturada, ácido acético y agua destilada. ¿Para qué nos sirve la solución de Boeing? Bueno, pues se utiliza cuando se requiere una preservación óptima de estructuras celulares y nucleares. Es ideal para tejidos donde la morfología nuclear es crítica, como en estos ejemplos que les marco, biopsias de testículo y evalúa una espermatogénesis de tejidos embrionarios, que son estudios del desarrollo y se ocupan sí, tejidos embrionarios o fetales, tumores con necesidad de evaluar la mitosis, por ejemplo, tumores neuroendocrinos. Para esto se utiliza esta fijación de Buin. Dentro de algunos otros fijadores y solamente como brevario cultural son los fijadores con sales de mercurio, como son el fijador de Zenker, el fijador B5 y el fijador MA. Eran muy buenos, pero debido a las sales de mercurio dejaron de ser buenos porque el problema no era fijarlos, el problema era limpiarlos. A la hora de tratar de quitar las sales de mercurio, pues el anatomopatólogo pues no le era nada fácil llegar a un estudio porque tenía que quitar estas sales de mercurio con varios enjuagues. Entonces, por eso se dejaron de utilizar. He ahí en donde les digo que el formol es uno de los mejores fijadores, es un fijador top dentro de los que hay. También tenemos algunos fijadores de microscopía electrónica, pero estos se utilizan solamente en neurociencia, biología molecular. Y existen fijador de McDowell y Trump, fijador de Carson y fijador de Karnofsky. Estos solamente se los comento como brevario cultural. Nosotros no tenemos acceso a esto dentro del quirófano o algún consultorio. También tenemos la criopreservación, que es la congelación rápida por nitrógeno líquido. Esta se utiliza una técnica de nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius para congelar en segundos. Esto evita la formación de cristales de hielo grandes que dañen la estructura. La congelación en histopatología se utiliza el criostato, que congela los tejidos a menos 20 grados o a menos 30 grados en este margen de menos 20 a menos 30 grados y son para cortes histológicos intraoperatorios. También el nitrógeno líquido o el isopentano enfriado con nitrógeno líquido para congelar la muestra. La verdad es que yo no he tenido oportunidad a ciencia cierta para utilizar estos dispositivos. Vi algunos videos y pregunté con algunas otras instituciones si ocupaban y la verdad es que no, yo creo que solamente en institutos donde se lleva a cabo la investigación podría ser que utilicen este tipo de criopreservación. En la mayoría solamente ocupamos el formol, que es muy bueno, como ya vimos sus características. Ahora bien, ¿cuáles son las biopsias y piezas quirúrgicas más usuales? Pues son las del sistema nervioso central, son los ojos, el aparato respiratorio, la tiroides, disección radical de cuello, aparato digestivo, aparato urinario, glándula mamaria, aparato genital femenino, la placenta, aparato genital masculino, los miembros pélvicos, biopsias pequeñas, piel, músculo, hueso, ganglios linfáticos y biopsia de médula ósea.
También tenemos las muestras en fresco. Estas se utilizan sobre todo para el examen transoperatorio, ¿no? Y algunas de las opciones que tenemos para fijar, pues son nitrógeno en termos especiales. Lo adecuado es que se transporte refrigerado y cuando no tenemos una facilidad o no tenemos los insumos adecuados, se recomienda que los hielos tengan hielo seco. Las muestras pequeñas deberían de ir en un recipiente con solución de cloruro de sodio. Ojo, esto es para los exámenes transoperatorios, ¿eh? No deberían de ir formol de primera instancia. Y cuando tenemos muestras grandes, lo recomendable es que el tejido debe envolverse en gasas empapadas en cloruro de sodio al 9%, al 0,9%, perdón. Igual se mandan en un frasco o en un contenedor transparente que tenga que tener refrigeración. Se tiene que mandar, lo ideal sería mandarse en refrigeración o con un transporte con termos de hielo seco. Algunas especificaciones para diferentes tejidos o más bien para tejidos especiales, tenemos que es la biopsia de nervio periférico y en estas recomendaciones nos dice que deberían de colocar un hilo de sutura en un extremo, en el sentido opuesto, un objeto pesado y esto pues es para evitar la retracción del tejido. No sé si aquí puedan ver. mm, Voy a utilizar el puntero láser. No sé si aquí puedan ver que de un extremo se debe de tomar el hilo y del otro extremo de la muestra que tenemos de este lado debería de colocarse un tejido pesado para hacer retracción y evitar que se contraiga. También eso pasa con las biopsias musculares y esto se da en estudios de miopatías. Una parte se congela con isopentano nitrógeno líquido y la otra parte en enfijador que tenemos como el formol. De la misma forma que les comenté el anterior con el nervio, pasa lo mismo. Colocar un hilo de sutura en un extremo y en el sentido opuesto un objeto pesado para evitar que se retraiga el tejido. Las piezas como del tracto gastrointestinal, estómago, vesícula biliar, pulmón y útero, en estas nos marcan que deberían de hacerles un corte longitudinal para que la penetración del fijador, en este caso formol, sea lo más adecuado posible. Yo la verdad es que en el hospital donde laboro y donde he trabajado, nunca he visto esta práctica, sin embargo, es lo que recomiendan. También cabe mencionar que la mayoría de los hospitales o de las cirugías donde yo trabajo, pues es o me desenvuelvo, solamente es como para confirmación de pieza patológica. No tenemos departamento como que de oncología o donde se trate como que de buscar un diagnóstico específico. Entonces, estas recomendaciones se deberían de hacer o es lo que nos dicen acerca de este tipo de tejido. Dentro de los estudios citopatológicos, pues tenemos las citologías exfoliativas, como ya bien se los había mencionado, y en estas entran la mucosa vaginal, la cavidad oral, la conjuntiva, etcétera. Las citologías cérvico-vaginal, como el material endocervical, en el cual se utilizan estos cepillos especiales, y de no contarse con cepillos especiales, pues se recomiendan también algunos autores mencionan que pueden ser utilizadas unas cuñas de madera a partir de abatelenguas. Y como fijador adecuado para este tipo de estudios citopatológicos, pues nos dicen que es un citofijador que se llama CitoSpray, la marca más comercial que existe, y este debe ser a una distancia de 20 centímetros. O alcohol al 95%, pero con gotero, gotitas. Nos hacen una observación de que no debemos de ocupar laca de pelo y lo ideal para esto es no dejar pasar más de 15 minutos después de tomada la muestra. De los líquidos, cuando obtenemos líquidos para estudio, ya sea orina, líquido pleural, peritoneal, cefalorraquídeo, contenidos de quiste, etc., etc.,
lo que debiese de ser es enviar inmediatamente al laboratorio y centrifugarse a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. En laboratorios distantes, lo recomendable es agregar a la muestra una proporción igual de etanol al 50%. Es decir, si yo saco una muestra de 10 mililitros de líquido pleural, deberé poner 10 mililitros de etanol al 50% para mandar a centrifugar. También tenemos la aspiración con aguja fina y esta nos dicen que tiene que enviarse inmediatamente al laboratorio. Si se obtiene una cantidad adecuada, centrifugarse igual a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y en laboratorios distantes o que se tenga que enviar a un laboratorio subrogado, pues agregar de la misma forma una porción igual de etanol al 50%, la otra parte de la muestra extenderse en laminillas y de esas, la mitad dejar secar al ambiente y la otra mitad fijarse con el citofijador o el alcohol al 95%. Las improntas, pues ya como habíamos mencionado, son preparaciones celulares obtenidas por contacto directo de un tejido fresco con un portaobjetos. Y estas son útiles para diagnóstico rápido intraoperatorio, estudios de neoplasias hematológicas o tumores sólidos, complemento a biopsias convencionales y de estas de igual forma la mitad debe dejarse al ambiente y la otra mitad se debe de fijar con el spray que ya les había yo mencionado. Algo no, que muchas veces no le ponemos atención y que es parte esencial de esto, pues son los recipientes que se utilizan para el envío de muestra. Estas recomendaciones yo sé que pueden ser incluso algunas veces difíciles para los hospitales, sobre todo públicos, pero es lo ideal que debería de plantearse. Deberían de ser de plástico o de vidrio translúcidos o de color blanco, porque debemos de ver qué es tener la Supuesto. boca ancha. Es decir, el diámetro de la boca del frasco debe de permitir el paso holgado de la muestra. Ninguna muestra debe de entrar a presión porque cuando se fija, ese líquido fijador lo absorbe y aumenta de tamaño. Entonces, a la hora de sacarlo, pues incluye un riesgo el sacarlo y la manipulación. Entonces debemos de estar conscientes de que debe de entrar de manera holgada. También debe de cubrir completamente el líquido fijador a la pieza que vamos a mandar. Las tapas deben de ser de plástico o caucho que cierren herméticamente y la identificación con rótulos adhesivos. Algo importante, que los frascos deben de estar limpios. Muchas veces nos gana la buena voluntad y llevamos frascos de mayonesa, de café, de mermeladas, etc., 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 siempre con ganas de ayudar, ¿no? Pero ese tipo de frascos que llevemos, les debemos de dar un cuidado. Las tapas deben de ser de plástico, por ejemplo, porque al ser de otro material como de acero, a pesar de que tengan una cubierta plastificada, con el paso del tiempo y con los químicos que se utilizan, tienden a corroerse y esa corrosión pues va a dañar la muestra, por lo tanto la muestra va a estar contaminada. Entonces es un punto que muchas veces no le tomamos importancia, pero que debe de ser importante para poder enviar una muestra adecuada al servicio de patología. Ahora bien, dentro de los rótulos que debiesen de identificar el espécimen, pues debe de llevar el nombre completo, la fecha de nacimiento, sexo, edad, número de expediente o seguridad social, el diagnóstico, la descripción de la pieza patológica, el nombre del médico, la fecha en que se toma la muestra y algo muy importante, nombre de quién preparó esa pieza, de quién fijó. Y en este caso, la mayor parte, pues corresponde a enfermería, que es el enfermero circulante, el que se encarga de llevar a cabo este proceso. Entonces, debemos de tener en cuenta que todos estos datos y también si es un caso médico legal, debemos de rotularlo dentro de
las características o dentro de los rubros que debe de llevar el espécimen. Ahora bien, también es importante llevar una bitácora dentro del quirófano, porque muchas veces se pierden las piezas, no sabemos quién la llevó, qué pasó con ella. Entonces, dentro del quirófano debiese de haber un registro con una libreta en donde lleve un número consecutivo, que es el número de folio, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el diagnóstico, el nombre de la pieza, el médico que la envía y de igual forma el personal que registra y cuando se lo lleven a patología, el personal el nombre de la persona que recibe. Recordemos que la trazabilidad es la seguridad del paciente. Entonces, cada que nosotros hagamos estos registros, la pieza va a estar trazable. Si no, no tenemos, hay algunos hospitales en donde se manejan por códigos de barras o por código QR y tú le pones tal cosa, lo generan automático y se lo pegas al frasco. Solamente se escanea y ya sabemos. Pero desde un punto de vista más, digamos, austero, pues es en la libreta, ¿no? Y eso no quita o no nos demerita de llevar a cabo un buen proceso para que sea trazable y sepamos qué día fue, quién la preparó, quién se la llevó, porque como bien decía la maestra Lupita, al momento de que se pierde una pieza, de que no sabemos qué es lo que pasa, pues todos nos paramos de punta, ¿no? Solamente preguntan, oigan, ¿y la vesícula de tal paciente? Y empieza ahí la mala comunicación. No, pues yo pensé que tú la dejaste, pues yo la dejé ahí. Ocurre también en los enlaces de turno de que pues yo me salí y la dejé y estaba etiquetada, no. Estaba fijada, no, estaba en la mesa. Entonces ahí también se pierden biopsias, se pierden piezas y en ocasiones, pues como bien nos dijo la maestra Lupita, cuando se pierden, nuevamente hay que meter o a someter al paciente a un procedimiento para la toma de biopsia. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Pues son las muestras sin etiquetar o mal identificadas, la fragmentación de la muestra por manipulación brusca, una fijación incompleta, un uso inadecuado de fijador, una contaminación cruzada o pérdida o daño de la muestra. Yo en la mañana que tuve la oportunidad de lavarme con una paciente y al momento de hacer el tiempo fuera, me puso cara así como de, ¿cómo es posible que estén preguntando eso, no? Y yo le digo, pues aunque tú pongas cara de que es poco probable de que pasa, llega a pasar. Y pasan eventos adversos, pasan eventos centinela y pasan eventos cuasifaya y por eso se elaboran protocolos a seguir. Por eso se elaboran diagramas de flujo para ver qué se hace si A no es A y A se convierte en B. Le digo, todo eso lleva, el paciente dice, a mí me faltó que me preguntaran mi nombre y que yo contestara. Y digo, pues no, no es cosa menor y en algunas instituciones, algunos hospitales en donde ese tipo de protocolos son más maduros, sí se les pide la comunicación o más bien la participación del paciente. Entonces, son cosas que se van mejorando con el paso de implementar los protocolos para hacer las cosas de manera más segura. ¿Qué recomendaciones podemos hacer aparte de las que ya les he mencionado? Pues evitar maniobras de pinzamiento, ya que estos determinan la aparición de artificios morfológicos por compresión. Muchas veces nos dan la pieza y la pieza pinzada, ¿no? Muchas veces no está suturada, sino solamente está pinzada y ahí la dejamos. Esto, pues al momento de pasarlo después de mucho tiempo, pues va a dificultar el estudio microscópico por el pinzamiento, porque se ven ahí los dientes de la pinza. Entonces, esto lo debemos de evitar al máximo. Otra cosa también súper importante, pues es que está dentro de esta lista de verificación de la cirugía, de la seguridad de la cirugía en la fase de salida. Ya sé que puede resultar a lo mejor un poco repetitivo del decir, ay, entramos una apéndice, ¿no? Y ya te dan la pieza
¿qué membrete o qué le pongo a la pieza? Ya todos sabemos que es apéndice, ¿no? Pero es importante y es necesario que el cirujano participe y haga la comunicación efectiva de decir, recibo el mensaje y lo repito y estoy confirmando que sí se trata de un apéndice secal, porque yo desde afuera puedo decir apéndice, ¿no? Apéndice secal. Y a lo mejor él dice apéndice secal, más a lo mejor biopsia o más mejor, o a lo mejor más tumoración, no sé, porque muchas veces, pues si está en fase 3 o no es lo mismo que esté en fase 5, no es lo mismo que esté en fase uno. Entonces muchas veces lo damos como por hecho, cuando aquí de eso se trata también la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, de que todos tengamos la misma información, por más obvia que pueda parecer. Entonces yo les recomiendo que hagan partícipe a todo el equipo de cirugía que esté dentro de la sala y que todos lleven a cabo una comunicación adecuada. También es importante que tengan contemplado qué es lo que puede pasar si el líquido se derrama, si se rompe el frasco, si es de vidrio, si no selló bien y hay fuga, ¿no? Entonces, actualmente ya hay como que estandarizado unos códigos de seguridad hospitalaria y tenemos que es el código amarillo, que corresponde a sustancias peligrosas. Y esto es cuando ocurre un derrame accidental de productos tóxicos, inflamables, explosivos, irritantes, corrosivos, reactivos o de riesgo biológico, ¿no? No es cosa menor que sepamos qué hacer, ¿no? Porque cuando nos empieza a irritar el olfato, cuando nos empieza a irritar los ojos, no sabemos qué hacer. ¿Y qué se hace? No, pues ponle aviéntale una compresa, ponle un campo, aviéntale una, y muchas veces, lejos de querer subsanar, hacemos una catástrofe y al rato ya se cierra todo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos establecidos dentro de nuestras instituciones qué vamos a hacer si llega a ocurrir un derrame de este tipo. Ya para ir concluyendo, pues en enfermería siempre decimos que lo que no está documentado no se realizó, ¿no? Entonces también podemos hacer uso, tanto la enfermera instrumentista cuando termina su cirugía y se va a realizar su nota o sus intervenciones dentro de la hoja de enfermería, al igual que el personal de enfermería circulante a la hora de hacer sus anotaciones de enfermería, pues puede hacer uso de esta intervención que está manejado en el NIC, última versión 7820, como manejo de muestras. Y aquí nos dice que es una obtención, preparación y conservación de una muestra para análisis de laboratorio. Nosotros de cierta forma no la obtenemos, pero sí la preparamos y sí conservamos en buen estado una muestra. Entonces es una buena oportunidad para plasmar lo que hacemos dentro del área quirúrgica y que nuestro trabajo pues sea cada vez más visualizado, ¿no? Dentro de las actividades que nos marca esta intervención, quise rescatar estas, que es obtener la muestra requerida de acuerdo con el protocolo, proporcionar el recipiente requerido para la muestra, ayudar con la biopsia de un tejido u órgano según proceda, ayudar con la aspiración de líquido de una cavidad corporal, si es el caso, almacenar las muestras recogidas en el tiempo según protocolo, sellar los recipientes de las muestras para evitar fugas y contaminaciones, colocar la muestra en un recipiente adecuado para el transporte, organizar el transporte de la muestra al laboratorio. Muchas de estas actividades se pueden dar como obvias, pero la verdad es que cuando estamos laborando y cuando estamos en cirugía, muchas veces pasa inadvertida y no la hacemos tal cual debería de hacer. Entonces los invito a que le den una revisada a esta intervención 7820. Ya para concluir, quisiera compartir algunas conclusiones que desarrollé al término de esta presentación, que iniciamos con el manejo adecuado de las muestras es esencial para garantizar la calidad diagnóstica y la precisión de los resultados. El trabajo en equipo multidisciplinario, es decir, cirujanos, enfermería, patólogos, es fundamental para optimizar el proceso y minimizar errores. La implementación de los protocolos estandarizados y la capacitación continua son pilares clave
para mantener altos estándares en el manejo de las muestras. El manejo de las muestras genera graves repercusiones, tanto clínicas, que son diagnósticos erróneos, retrasos en los tratamientos, como legales, responsabilidades médicas y demandas, que es lo que nos asusta más cuando dice, ¿no? El paciente ya demandó porque no encuentran su pieza y ahora a deslindar responsabilidades. ¿Quién hizo qué y dónde se perdió el proceso? Es por eso que es importante la trazabilidad para deslindar y decir, yo la dejé preparada, la anoté, la fijé y ahí quedó. Después, a quién corresponde la siguiente responsabilidad, ¿no? Y ya por último, y no menos importante, el uso correcto del equipo de protección personal, el EPP, es fundamental para garantizar la seguridad del personal de salud, prevenir contaminación cruzada y mantener la integridad de las muestras. Su implementación rigurosa no solo protege al equipo de riesgos biológicos, sino también reduce errores preanalíticos que podrían comprometer los resultados diagnósticos. Garantizar un protocolo riguroso en el manejo de muestras es crítico para evitar errores con impacto clínico, falsos negativos y exposiciones legales evitables. No, no, no pasemos nada como por hecho, siempre tengamos una comunicación adecuada, siempre si tratemos de seguir los procesos al pie de la letra para evitarnos situaciones de te toca ir a declarar porque no encuentran la pieza y no solo, insisto, ¿no? Ahorita nos dedicamos a lo quirúrgico, pero pasa también muy a menudo con los fetos, con los embriones, con las interrupciones, digamos de cierta forma ilegales porque no se hacen dentro de un consultorio, sino que llega el paciente y que no hay restos, de que se perdió el feto. Entonces son situaciones que si no seguimos, a la postre nos va a traer complicaciones, malos ratos, pérdida de tiempo y lo más raro o no raro, sino lo más grave más bien, pues que es la inhabilitación, ¿no? Entonces está en nuestras manos hacer el cambio con pequeñas acciones que cambian el panorama totalmente. Esta es la bibliografía que ocupé para realizar esta presentación. Ojalá y les sirva si es que le quieren dar una revisada o una leída más exhaustiva. Y pues ya por último, me quiero aventar el comercial de invitarlos cordialmente a nuestro congreso en el cual la FEMEC y el Colegio de Enfermeras Quirúrgicas de la Ciudad de México seremos sede para el 2026. Es del 5 al 9 de agosto del 2026, Hotel Royal Pedregal. Estén atentos, por favor, para que vean el código que estamos trabajando con el hotel para tener unas tarifas preferenciales y muy accesibles para que no se pierdan cada detalle de este congreso que va a ser nuevo, dinámico, con cosas nacionales e internacionales. Para lo cual, en coordinación con el Consejo Directivo del Colegio y con la Federación, la FEMEC, pues hemos decidido extenderlo hasta el 30 de noviembre debido al éxito que generó este Buen Fin. Entonces, si por algunas cuestiones de que no me depositaron lo que me debían depositar, de que tuve un gasto de último momento, tienen hasta el 30 de noviembre para poder invertir en este evento, en este gran evento, en este magno evento que estamos elaborando la Federación y el Colegio de Enfermeras para el siguiente año. Son unos costos preferenciales por este Buen Fin alargado para los socios FEMEC, es decir, los que estén dentro de afiliados a cualquier colegio o asociación de la federación, tienen un costo de inversión preferencial de 3,200 y la cena baile de 1,000 pesos. Esto con facilidad en dos pagos. El primero con el 50%, 2,500, digo, con la mitad de esto, me estoy yendo, perdón, por los socios del colegio, pero pueden apartar
con la mitad de 3.200, de 4.200, es decir, 2.100 apartan y el siguiente pago lo hacen, tienen la oportunidad de hacerlo hasta enero 2026. Para los socios del colegio, recuerden que nosotros somos sede, entonces los invitamos nuevamente a participar. Este evento también es suyo, este evento es de nosotros, de todos nosotros, porque recuerden que unidos somos más y pues la frase del colegio es el colegio somos todos, ¿no? El congreso somos todos. Para ellos tenemos una promoción de 5.000 pesos, igual divididos en dos pagos con la misma dinámica, y esto no solo incluye el congreso, la cena, también incluye la anualidad para los socios del colegio 2026. Los no socios también tienen un precio preferencial de 3.800 y la cena en 1.000. Después del 30 de noviembre, los costos de inversión se van a ver modificados y van a aumentar, pues debido al, ¿cómo les diré? A la propuesta que tenemos del hotel. Entonces, para salvar esos gastos, con los diferentes convenios que tenemos, pues así se han fijado las tarifas de inversión. Están cordialmente invitados y pues deseamos que nos acompañen a disfrutar de la Ciudad de México con todas las maravillas que tiene. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Enfermeras Quirúrgicas DF. Ahí estaremos subiendo información y ahí es donde planteamos las dinámicas a seguir y que seguirán con el colegio. De igual forma para el Congreso con la Federación en la página oficial de la FEMEC. Pues muchísimas gracias. Esta fue mi presentación. Deseo les sea de utilidad, que modifiquemos algunas situaciones que llevamos en nuestro ambiente laboral, que muchas veces entiendo que no depende de nosotros, sino que trabajamos con lo que nos da la institución, sobre todo en instituciones públicas, pero eso no quita que podamos sumar y realizar las tareas lo más adecuadas o cercanas al proceso correcto. Muy bien, muy bien, Bernardo. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias por la invitación y la extensión, para mucha gente, extender también esta promoción. Gracias, Bernardo. Bien, perdón, María Luisa Nájera, saludos para todos, con muchos aplausos para ti. María Muchas gracias, Angélica maestra. Guerrero Ramírez, esta excelente ponencia, te mandan a felicitar. Y hay algunas preguntas muy interesantes por ahí. Sí, ¿Podríamos conocerlas? sí, claro, claro que sí. Muchas gracias, Bernardo. Un tema muy interesante para nosotros que estamos en el área quirúrgica y ahora nos para más las antenas la maestra Lupita con ese diplomado en peritaje, ¿verdad? Y nos hablan los abogados de las demandas. Entonces, para nosotros es muy importante revisar, que se revisara este tema, ¿verdad? Porque es una función que nosotros muy frecuentemente llevamos dentro de nuestra práctica. Y bien, hay una pregunta, digo, hay varias preguntas con respecto a la concentración de lo que es el formol. Dice, Próspero te pregunta, ¿cuál es la concentración indicada del formol para cumplir con la conservación de las piezas de patología? Y acá preguntan también con respecto a la concentración, si el formol es del 37 o 40%, ¿es la misma dilución? El formol es al 10%, es la que se recomienda para hacerlo. Y si no tenemos el formol al 10%, pues tenemos que hacer la conversión. Si tenemos formol al 40%, solamente utilizamos 100 mililitros de eso para hacer 1 litro. De esos 100 mililitros de formol, le vamos a agregar 900 mililitros de agua destilada y 4 gramos de fosfato de sodio monobásico monohidratado y 6.5 gramos de fosfato de sodio dibásico anhidro. Entonces, con esta formulación vamos a tener el formol buferizado que es al 10%. Como ya lo mencioné, se me hace raro la pregunta porque en la mayoría de los hospitales
o instituciones ya nos los dan listo para hacerlos. De eso se encarga el servicio de laboratorio, que es la que se encarga de hacer las muestras, porque ellos tienen los químicos. Pero sí, si desafortunadamente a ti te toca prepararlo, esa es la fórmula que deberías de emplear para tener Formol al 10%. No olvides utilizar tu equipo de protección personal, que es cubrebocas de alta filtración, gafas, bata impermeable, sobre todo para evitar cualquier tipo de incidente. Y en caso de accidente con los ojos, de primera instancia, de contacto con los ojos, perdón, pues es enjuague con abundante agua. Pero en este caso, Bernardo, perdóname que meta mi cuchara si quieres, pero estamos viendo por eso el tema tan interesante que acabas de darnos sobre la gestión. ¿Qué tenemos que hacer? Gestionar tenerlo al 10%. Estás para poniendo en evitar. riesgo tú, ajá, nosotros, porque una es lo que también estamos viendo. Hacemos funciones que no corresponden, y eso los tienen que hacer en el área. Los químicos tienen que darte bien la dilución, la preparación como debe de ser. Hay que gestionarlo. Nosotros nuestra función es preservar la muestra y colocarla dependiendo, o es una muestra fresca, va en esto, es una muestra que hay que preservarla por más tiempo, entonces va en el formol al 10%. Y si no, díganlo a su jefe, ¿sabe qué, jefe? Yo necesito que se gestione, que lo gestionen correctamente, porque como dice también, o nos los menciona Bernardo, usar el equipo de protección personal. Te pones en riesgo también, te pones en riesgo como enfermera, pones en riesgo la muestra y la seguridad del paciente, porque adivinar si en gramos o en miligramos me falló, pues tal vez ya no va a quedar como, como Con los realmente. porcentajes, ¿verdad? Con el porcentaje adecuado. Exactamente. De ahí que por eso se me hizo tan interesante el tema, dice gestión, gestiónenlo, tramítenlo, véanlo con los involucrados realmente. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Los químicos? Pues que los preparen los químicos. Cada quien a su función. Ese es otro motivo Y bien lo anda importante. preparando el camillero, porque a veces no preparan lo, o sea, que el Sí, camillero que a sí. veces ni sabe, ¿verdad? Ah, Digo, así así es. pasaba en mi hospital. Se le decía al camillero, prepáralo. Digo, a lo mejor él ya tenía su rutina y lo preparaba, ¿verdad? Ajá. Pero tocaba a lo mejor un camillero nuevo. Madre santa. No, 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 pero Bien. aparte de eso, las demandas y el riesgo. Ya ¿Le sé. dan su equipo de protección personal al camillero? Pregunto. No, Mm. pues, hay como pueda, ¿verdad? El hombre o la Exactamente. mujer. Vaya, desde mi punto de vista, Sí, sí, aquí nos está dice mal. Sí, Próspero, pues sí. pero si la concentración es al 40%, ya no la vi. Pero sí, sigue preguntando Sí, si es al 40%. Sí, yo leí la pregunta, dice si la sí. concentración no quedaría al 4%. No, yo creo que la composición química, la verdad ya sería mentirte, pero yo creo que la composición química y el porcentaje va a quedar con lo añadido, o sea, con lo que le añaden a ver, déjame ver, encontrar De las sustancias. la sustancia, sí. O sea, yo creo que va a quedar con el monobásico fosfato de sodio y con el dibásico de anhidro 6 gramos. Porque Ujú. toda la bibliografía se maneja así y es lo que recomendaban para hacer la formulación y que quede el Sí. buferizado al 10%. Hay otra pregunta bueno, es un comentario de Elizabeth, dice, los frascos son estériles en mi institución, pero pues a lo mejor es buena práctica por lo que comentabas, a lo mejor de esos frascos que a la veces se nos ocurre llevar, ¿verdad? Y digo, por la Yo creo falta que Yo creo que que a sería veces hay, un gasto sí, innecesario, puesto que ¿verdad? solo con Pues, estar limpios es más que suficiente. Yo ok, creo que un proceso de esterilización se va a perder innecesario. porque a la hora de fijarlo en la solución de formol, pues Ujú, ya se pierde la esterilidad, ¿no? sí. Entonces yo creo que con que estén limpios es suficiente. Y bueno, deja ver qué opinas de lo que dice María del Rosario, de qué sucede cuando se usan bolsas de plástico. ¿Se altera la conformación histopatológica de la pieza? Sí sé de algunas instituciones donde ocupan Bolsa bolsas de plástica. plástico, pero no las fijan, ¿eh? O sea, se quedan ahí en fresco y como que por jornada
las llevan a histopatología. Y es Yo que quiero es creer una que eso es, condición, Bernardo, que esté cubierta completamente la muestra. O sea, sí, como tú decías ahorita, aparte se hincha a lo mejor un poquito más la muestra. Y si no le pusiste bien y luego si está, el plástico no alcanza a cubrir toda la pieza como debe de y ser. es un riesgo de traslado también. Yo creo Aparte, sí. que no, no es lo usual, pero insisto, sé de instituciones que así se ocupan y pues es lo que dan. Yo creo que ahí, como bien dice la maestra Lupita, pues sería gestionar y pues también deslindar, ¿no? De tener en cuenta de que pues eso a la postre por un accidente de trabajo o cosas así va a salir más caro que si se gestiona los insumos adecuados, ¿no? Más Así bien es es. como que de sensibilizar a los gerentes y a los que se encargan de comprar las cosas. Bien, de acuerdísimo. Elizabeth dice, tenemos un cuaderno de registro de patología en la URPA, donde va el paciente posoperado y el área de recepción de muestras, y aún así hay errores, ¿verdad? Entonces, híjoles, algo común, es un común, que haya problemas con esas muestras de patología. Dice Paula también otro comentario, si tengo una buena práctica, escribir en la historia clínica en mi reporte de instrumental, indicar que se envía a patología el estudio y quién la recibe también. De hecho, en algunos formatos de enfermería, sí viene ahí pieza patológica cuál, y ya ahí anotamos si fue en vesícula biliar y se fija y se prepara para histopatología. Sí hay para documentar, ¿no? Sí, En el formato de enfermería y también, como ya les comenté, en la hoja de cirugía segura hay un apartado en la fase 3 que es la salida, en donde también nos da oportunidad de documentarlo ok. y deslindar responsabilidades, ¿no? Sí, un comentario de María Luisa Nájera dice, saludos, uno de los grandes errores y eventos adversos es el no llevar un control del proceso en la dilución del formol, fecha, cantidad, porcentaje, identificación en el reenvasado, omisión de verter el formol y veracidad de una buena trazabilidad, proceso y coordinación, selle personal, control de enfermería, quirófano, la verificación y control, ejemplo, libreta en computadora nos garantiza un buen proceso con la muestra y un diagnóstico al paciente, no dañar, o sea, Sí, desafortunadamente, ahora que me di a la tarea de buscar información y ver cómo se maneja en algunos hospitales, en algunas instituciones, sí hay en lugares en donde se realiza ese proceso en selle y la bibliografía nos dice que el formol debe de permanecer en un lugar fresco y que ya una vez realizada la mezcla, que quede al 10% nos puede durar de 15 a 30 días. Entonces es un buen tiempo para, para tener almacenado el formol, pero debemos de ujú. tenerlo en un lugar fresco, ¿no? Y pues la selle no es un lugar fresco, ¿no? No, Sobre todo imagínate ahorita el con área donde estos están las problemas de que autoclaves. no sirve el aire acondicionado. Es Dios. correcto. Gabriela dice, lo ideal para la efectividad del resultado de la pieza es colocar de inmediato o en qué tiempo o hasta que termine la cirugía. No, la recomendación es de inmediato, lo más pronto posible, y hay Mm, ya algunas bibliografías que manejan el rango que hasta 30 minutos puede ser. Pero lo más importante cuando se busca, yo le digo a mis compañeros, cuando tratamos de buscar un diagnóstico es a la brevedad. Entre más rápido así sale la pieza, lo quito de las pinzas o lo preparo listo para fijar e inmediatamente se fija y no, no debiese de pasar como que de 2, 3 minutos porque me lo dan. Yo ya para eso ya sé en qué van de la cirugía, ya va saliendo, ya le digo a mi circulante o mi circulante más o menos se va dando cuenta de qué tamaño es la muestra, si es un útero, si es intestino, si es. Entonces ya vamos viendo de está grande la muestra, sí, con un frasco. En ocasiones yo le llevo o ella me lleva. ¿Y cómo lo ves? sí, ¿Así? No, yo creo que no. Ya cuando tenemos el tamaño adecuado, ya sé que es como que macroscópicamente y lo hacemos al tanteo,
pero ya cuando tenemos una adecuada decimos, ah, con esa, y ya debería de estar lista para que cuando salga, luego la fijemos. Si no es posible, pues sí, la bibliografía nos dice que hasta 30 minutos puede ser. Cuando es algo como que sé que tampoco es lo ideal y no lo correcto, pero solamente cuando es como confirmación de decir, quité el apéndice secal y quiero que patología me diga este tejido corresponde a características de apéndice secal, no hay problema. Cuando son fimbrias, cuando son salpinges, igual que solamente es para reforzar el procedimiento de decir se le hizo salpingectomía o fimbrectomía, pues solamente es para constatar de que sí es tejido, no hay problema. Pero si la situación se trata de buscar un diagnóstico, sí se tiene que fijar lo más pronto posible, por lo que ya vimos, la autólisis del tejido va Sí, siendo inmediatamente y lo que necesita el anatomopatólogo revisar ya no lo va a encontrar porque la estructura molecular y de algunas sustancias químicas van a desaparecer. Entonces sí, es fijarlo inmediatamente o hasta 30 minutos, repito, como máximo. sí. Lilia Adriana dice excelente. Y bueno, vamos a continuar con la Bueno, pregunta. Ahora el tiempo en sí, que está la muestra y se va a la anatomía, porque te digo, a veces juntan, hay un día que se llevan las muestras. ¿Qué sucede en esos fines de semana largos, Bernardo? Como por ejemplo este fin de semana largo, ¿verdad? Donde la muestra pudo Pues haberse ahí tomado tenemos, el ajá, jueves y se va hasta el martes. O sea, ¿cuántos días? Fíjate. sí, ¿Cuántos ahí días sobre todo dura es la muestra? como que error de proceso se pudiese decir, pero no debiese de haber mayor complicación si es que se fijó adecuadamente. Como ya lo mencionamos y Sí, como repito, dicen los chavos, el formol es top. Entonces tiene muchas ventajas y es uno de los mejores fijadores. Entonces, si nosotros llevamos adecuada sí, la fijación, no importa que permanezca ahí 2 o 3 días por el puente, por el fin largo, y de regreso el lunes o en este caso el martes lo bajen al servicio de patología. No hay mayor problema. Si se lleva adecuada una fijación adecuada, que eso pues sí va a depender directamente del personal de la sala quirúrgica, ¿no? Desde el médico hasta nosotros como enfermería instrumentista y circulante. Se van a encargar de fijarlo adecuadamente y no debiese de llevar, porque una de las ventajas de esto es que pueden estar almacenados ahí por mucho tiempo y no pasa a mayores, no se endurece como les mencionaba, como ocurriera o ocurría anteriormente con los fijadores de sales de mercurio. No, este es una bondad de que le permite fijarse adecuadamente, homogéneamente, por todos lados penetra ese líquido y no hay mayor problema, siempre y cuando se haya fijado adecuadamente. Sí, servicios. algo importante que no mencioné y que me gustaría tomar ahorita, que recordé, insisto, ya tiene mucho que no entré a ese tipo de cirugías, pero llegué a entrar y creo que es importante cuando hacen el linfadenectomías y van uno por uno. Creo que debemos de sí. estar atentos, tanto el El instrumentista como primero, el circulante, para etiquetarlos de una manera adecuada y correcta, porque luego sí, también ahí es el izquierdo o es el derecho, era el primero o el segundo, era el de arriba o el de abajo. Entonces creo que ahí sí, debemos de asumir la responsabilidad de estar concentrados y decir, voy a ocupar tantos frascos y voy a empezar a tener solamente para decir los mismos sí. datos del paciente y solamente lo que le diferencia, qué es, de dónde es, a qué corresponde este tipo de nódulo, este tipo de ganglio, para etiquetarlo de una manera adecuada, porque en eso se basa también el El tratamiento cuando hacen patólogo. disecciones radicales, de decir hasta dónde el margen fue amplio o no fue amplio, hasta dónde abarcó que salió positivo, digamos, a qué nivel estaba para ver dónde se va a fijar la radioterapia, dónde se van a fijar el tratamiento que sigue, ¿no? Es algo que no mencioné, pero bien vale la pena ahorita mencionarlo y ponernos la camiseta de estar truchas en ese momento, decir esto, en cuál Sí, es, izquierdo, derecho, arriba, abajo, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Tenerlo ya muy presente porque puede ser incluso como que fácil, insisto, pero al momento de estar ahí que sale uno y que luego sale otro, muchas veces nosotros que estamos instrumentando y que estamos viendo, muchas veces se sí. nos va y tenemos que corroborar